Voces que forman parte de la noticia. El abogado Juan Javier Santos es experto penalista y también experto en comercio internacional y tiene experiencia en cuanto al tema de la regulación de armas. Lo hemos invitado para conversar precisamente sobre esta última temática. Abogado Santos, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema polémico todavía, que ahí está coqueteando un poco con el interés público en medio de todos los otros temas de orden político, el hecho de que la ciudadanía tuviese la posibilidad de armarse, de poder acceder a este porte de armas. En su criterio, ¿cuáles son los beneficios y sobre todo cuáles son los contras de una población armada? El beneficio es que se está por fin respetando y garantizando, en cierta forma, el derecho a la legítima defensa que tenemos nosotros como individuos. Por lo tanto, nosotros nos podemos defender en un peligro. La policía no puede estar el 100% de las veces donde suceden actos de delincuencia. También, o algo que puede ser en contra, es el hecho de que acá en Ecuador se otorgue licencia de forma irregular. Estamos hablando con Juan Javier Santos, abogado penalista, a propósito de la polémica en torno al porte y tenencia de armas. Un último decreto del presidente de la República da viabilidad a esta temática. Obligar, por ejemplo, abogado Santos, a los guardias de seguridad a sumarse al control en contra de la delincuencia usando su arma de dotación, ¿podría ser algo que empeore las cosas? No creo. Recordemos que esto ya sucedía antes. En el 2006, en el municipio de Guayaquil, justamente cuando podía tener potestades con respecto a la seguridad en Guayaquil, podíamos los guardias de seguridad apostados debajo de los puentes en diferentes partes de la ciudad, 2006, principios de 2007, hasta que esto fue eliminado por el presidente de ese entonces, Rafael Correa. Entonces había muchísima más seguridad en Guayaquil justamente porque participaba la seguridad privada con el municipio de Guayaquil, que a la vez estaba coordinado con la Policía Nacional. Es decir, había un eje de coordinación entre distintas instituciones del Estado ecuatoriano con la Constitución anterior. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos conversando con el abogado Juan Javier Santos. Abogado Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿Qué pasa si yo tengo un arma con permiso y le disparo a un sujeto que creo que me va a robar o demuestra la agresión a robarme con una pistola? ¿Qué pasa si yo la disparo y el sujeto muere? Si el sujeto muere, usted el resultado de muerte, y si la persona hizo un ademán, por ejemplo, de tratar de robar, le sacó un arma y usted se encuentra ahí amenazado, estamos en un acto de peligro. Esta persona al sacar el arma, pues ya demostró que hay un peligro para con usted. Por lo tanto, ahí usted se está defendiendo y ahí entra lo que es la legítima defensa, por lo que usted sí podría defenderse. En este caso, la persona con un arma al frente suyo hizo algún ademán de tratar de dispararle y usted se está defendiendo. Por lo tanto, en ese caso, un juez no debería condenarlo a usted por el delito de homicidio. El fin de semana también veíamos a un señor, yo creo que estaba en estado de en estado alterado por drogas, que mostraba un cuchillo a los policías. ¿Por qué los policías no le disparaban si estaban amenazados de muerte? Porque el tipo los quería apuñalar cuando lo querían coger preso. La verdad es que no entiendo. Si es que esta persona tenía el cuchillo, así ve el video, que al final creo que sí no disparó a la pierna. Así es. El policía, sí. En el video, en ese video podía neutralizarlo disparándole en la pierna a un lugar no letal a este señor que tenía un cuchillo que estaba amenazando a los policías. En un lugar no letal, solamente para neutralizarlo, podían haber realizado aquello. Lo que sucede aquí en Ecuador, lamentablemente, es que en la práctica los fiscales acusan por delito de homicidio a los policías y los policías jalan un proceso penal que es muchísima angustia realmente a cualquier persona que se someta a ese proceso penal, entonces al proceso penal ecuatoriano y creo que de cualquier parte del mundo. Entonces tratan de evitar los policías pues matar a la persona. Esa es la realidad aquí en Ecuador. Juan Javier, Ronald Córdoba lo saluda. Volviendo al caso o al ejemplo que Guillermo Hidalgo le presentaba,
Pero después de disparar al delincuente por mi seguridad. Defensa propia. Correcto, como dice el abogado. Primero me voy a la cárcel. Y después de vivir una pesadilla en la cárcel, a ver si el juez me declara inocente. A conocer a los amigos del delincuente. Claro. Eso muchas veces, lamentablemente, en Ecuador. Sin embargo, lo que debería suceder en ese caso, viendo el video, es que tiene que haber una audiencia de calificación de flagrancia, donde va el policía, donde es aprehendido, y luego ahí el fiscal va a formular los cargos, si es que hubo homicidio o no, y esto pasa a etapa de juicio. O sea, básicamente depende mucho de lo que diga el fiscal y el juez. A pesar de que jurídicamente en estricto derecho el oficial haya actuado en derecho. No, en este caso, abogado, en este caso le hablo del ejemplo a nivel personal. Es decir, me encuentro con el delincuente, el delincuente me amenaza, yo le cojo, lo disparo, lo mato. Hay que ver pues, si hay un video que me defienda. Pues ahí me cogen preso, me mandan a la cárcel, me voy con los amigos del delincuente, me matan en la cárcel y después el juez me declara inocente. Lamentablemente, posiblemente sea así. Justamente por eso es importante que hayan testigos. Si no hay testigos, pues es muy probable Huye por tu vida. Que al comienzo el fiscal formule cargos por homicidio contra Guillermo. Lo podría hacer, lamentablemente. Eso es algo que pienso que podría ser muy frecuente, como era anteriormente en el año 2007, cuando podíamos portar armas, 2011 podíamos portar armas, que eso siempre sucedía. Estamos de acuerdo entonces, abogado Santos, de que el uso de un arma de parte de la sociedad civil, de una persona en particular, como hemos hablado en esta mesa, implica también una serie de gastos económicos, es decir, la defensa ante un juzgado, lo que implica seguramente la representación de un abogado, el hecho de que corre la posibilidad de defenderse hasta en la clandestinidad, por el hecho de que si el delincuente ha presentado amenazas incluso en contra de su victimario, termina siendo todo un embrollo al cual mucha gente quizás no quiera acceder. Esto de aquí, recordemos que tenemos que recordar algo, que antes esto de aquí ya teníamos armas, podíamos defendernos, no todos iban a prisión. Es decir, lo que sucede es que ahora, recordemos que en el año 2011 cambiaron a casi todos los jueces, y los jueces necesitan la capacitación necesaria para que no todas las personas, tienen que estudiar esto es casuístico, y para que no todos no todos los fiscales formulen cargos. Lamentablemente hubo un cambio en la justicia en el 2011 para mal, esa es mi apreciación personal, con respecto al sistema penal y, civil en general en todo, con el Consejo de la Judicatura Transitorio, si recordamos aquello. Lamentablemente los jueces no tienen la capacitación del Consejo de la Judicatura en doctrina penal, en dogmática penal, para que no toda persona que se defiende vaya a prisión, sea retenido y sufra todo el proceso penal sin poderse defender en libertad. Queremos agradecer la participación del abogado Juan Javier Santos. Él es penalista y también experto en comercio internacional. Hemos analizado junto a él cuáles serían los escenarios en torno al uso de armas por parte de la población civil. Son las 8 de la mañana y 45 minutos.